Creo que estamos en un tiempo precioso, en un tiempo de formación. Creo que todos nosotros estamos en un plan perfecto y divino de Dios. Espero que todos se han entendido en lo que Dios quiere hacer. Espero que todos entiendan. La palabra del domingo pasado fue preciosa y se habló del propósito y se habló del llamado. Diga, todos tenemos un propósito. Quiero que se conecten esta mañana. Todos, diga, todos tenemos un propósito y todos tenemos un llamado. ¿Verdad que sí? Entonces es importante saber que Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito que es eterno y un llamado. Pero yo hoy quiero traerle una palabra que es una continuidad de lo que se habló el domingo y que va a ser muy importante para usted, y que esto traerá un antes y un después para cada uno de nosotros, porque a veces nos preguntamos ¿y cuál es nuestro propósito? ¿Y a qué estoy llamado? Pero usted va a entender que hay cosas que usted tiene que atravesar para llegar a un propósito. Hay cosas que tenemos que atravesar para llegar a un llamado. Digan, todos tenemos un propósito. Cargamos con un propósito divino y eterno. Antes de que usted fuese formado, ya Dios lo conocía, ya Dios te había predestinado para este tiempo. Si Dios te ha mantenido, si Dios te ha guardado, yo siempre digo, Dios es bueno. Y no lo digo de un lugar de Dios es bueno, no, Dios es bueno. Dios verdaderamente es bueno. Y quiero impartirte una palabra. Y oro en esta mañana para que esta palabra realmente sea revelada en tu espíritu. Porque cuando la palabra es revelada en nuestro espíritu, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas son transformadas completamente. No es venir a una iglesia, porque usted puede venir 100 años dentro de una iglesia y nunca ser cambiado y nunca ser transformado. Es cuando se te revela la palabra. Es cuando la palabra trae un alumbramiento en nosotros, es que somos transformados y cambiados. Y oro en esta mañana para que realmente esa palabra sea como un martillo que rompe la piedra, como ese martillo que rompe esa dureza en los corazones, y que tú puedas darle lugar a la palabra, porque la palabra es vida. La palabra es vida, iglesia. La palabra es vida realmente para cada uno de nosotros. ¿Dónde estaría yo si yo no me hubiese encontrado con la palabra? ¿Dónde estaría mi vida? ¿Dónde estaría yo si yo no hubiese encontrado a Cristo y se me hubiese revelado la palabra en mi vida? Estaría por cualquier lugar y sería una persona más del montón. Pero cuando hay una palabra que se te revela, tu vida es transformada y eres cambiada en el nombre de Jesús. Amén. Entonces usted tiene que orar para que la palabra se le sea revelada, para que usted no venga de este lugar y usted pierda el tiempo, que realmente el tiempo sea favorable para usted. El tiempo es un tesoro. El tiempo es algo que no se recupera. El tiempo es algo que usted tiene que aprovechar, y usted tiene que ser un hombre y una mujer entendida en los tiempos, así como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer en los tiempos. Entonces usted no puede perder más el tiempo, porque no hay más tiempo, porque este es el tiempo de tu llamado, porque este es el tiempo de tu propósito, porque hemos hablado que este año 2024 es un año de oportunidad.
pierde su oportunidad por no entender los tiempos. Entonces usted tiene que saber que este es un año oportuno. Este es un año oportuno. Este es un año de oportunidad para usted, para su casa, para sus generaciones, donde puede cambiar la historia de tu vida, donde pueden cambiar todas las cosas en el nombre de Jesús. Romanos 8:28, vamos a leer y vamos a comenzar la palabra en esta mañana gloriosa y poderosa. Y la Biblia dice así: y sabemos, y esta es una palabra preciosa, y sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos verdaderamente aman a Dios? Porque esto es a los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, digan todas. ¿Cuántas cosas? Digan todas. Présteme mucha atención en esta mañana, porque quiero que realmente esta palabra produzca en usted. ¿Cuánta palabra? ¿Cuánta dimensión de palabra en esta casa? Y no hay transformación, no hay cambio, y usted sigue con sus mismos altos y bajos, que le creo, que no le creo, que estoy, que no estoy. Y si se ha hablado de propósito, la gente de propósito está en todo tiempo. Yo he visto en estos días que la gente no se ha conectado, por lo menos la gente que está activa se tiene que conectar, porque si no hay un espíritu de independencia. La gente de propósito, digan la gente de propósito, la gente que está en el propósito, que se le reveló el propósito, la gente que es llamada, no para por la lluvia, no para por el frío, no para por la nieve, no deja de predicar, no deja de ganar, no deja de orar, no deja de ganar para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vemos? Algo que tenemos que prestar atención nosotros como pastores, que hay gente que está fuera del propósito, que no puede estar, seguramente que usted puede volver a entrar al propósito, pero así no. Usted se tiene que despertar y entrar en lo que Dios tiene para usted. Dios no te llama a que tú estés sentado en un lugar como este, solamente escuchando 2 horas la palabra. Es que Dios te llama con propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, digan todas las cosas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, diga a su propósito, son llamados. Me dice amén. Vamos al versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me dice amén. Entonces, aquí habla el apóstol Pablo. Esta palabra, diga, es poderosa. Y el apóstol Pablo lo habla de un lugar de persecución, lo habla de un lugar donde él había sido azotado, donde él había sido golpeado, donde él fue náufrago, donde estuvo la muerte 2 o 3 veces en muchas oportunidades sobre su vida. Pero él decía que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces hay una profundidad en esta palabra, que si realmente amamos a Dios, todas estas cosas que usted puede pasar le van a ayudar a bien. El problema es este, y este es el punto. Las personas no relacionan su llamado y su propósito, diga, con el proceso. ¿Tenemos un propósito? Sí. ¿Tenemos un llamado? Sí. Pero las personas, muchos de
los que están en este lugar no relacionan lo que es el propósito y el llamado con el proceso. El apóstol Pablo era un hombre que era llamado, que tenía un propósito extraordinario, alto. No hubo un apóstol como él. Pero este hombre pasó procesos. Y esos procesos que él pasó le sirvieron para bien. El problema de la iglesia hoy en día es que los procesos que usted pasa no le ayudan para bien. Los procesos que usted pasa los hacen bajar de nivel, los hacen descreer, los hacen salir, los hacen menguar en la fe. Esto se pelea por fe. He peleado, dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, usted tiene un propósito grande. ¿Cuántos han pasado muchos procesos? ¿Cuántos han pasado muchos problemas? ¿Cuántos han pasado por dificultades? Enfermedad, con sequía, con desierto. A mí se me tiene que revelar que todas estas cosas, todos estos procesos, es porque mi propósito es grande. Porque mi llamado es grande. Pero cuando no se te revela, es que sí, yo tengo propósito, pero no sé pasar la dificultad, no sé pasar el problema y me quedo en esa adversidad. Primeramente, no amas a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, usted tiene que entender en esta mañana, su propósito no es instantáneo. Digan, todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso. Usted no puede llegar de un nuevo creyente a ser un apóstol. Digan, todo es un proceso. Tenemos que pasar, son necesarios. Digan, son necesarios los procesos. ¿Cuántos de ustedes entienden que tienen propósito? Entonces usted tiene que entender que pegado, digan pegado, a ese propósito hay un proceso que usted tiene que pasar. ¿Verdad que sí? Dígame amén esta mañana. Tenemos que pasar los procesos de cambio. Digan procesos de cambio. Es que hay un proceso para cambiar. Dios puede hacer las cosas inmediatas, pero hay un proceso para esos cambios. ¿Me dice amén? Y esos cambios continuos. No es que usted se quedó en el primer cambio. Los cambios son continuos, son permanentes. Usted va creciendo, usted no va quedando de una medida. Vamos creciendo continuamente. Amén. Entonces vamos cambiando, no para peor, para mejor. Vamos cambiando para mejor. Vamos cambiando de a poco, diga de a poco. Vamos cambiando permanentemente. Estamos en cambio. Me dice amén. Me dice amén. Tenemos que hacer morir nuestro yo. Y el morir nuestro yo no es del día, de un momento a otro. Es un proceso. Miren que hay gente que todavía está de año y todavía salta en la carne. Y que todavía no murió su yo. Todavía se pelea, todavía discute, todavía hay pleitos en el hogar. Es que todavía no ha muerto a tu yo. Entonces usted tiene que entender, ¿tengo propósito? Sí, tienes propósito. ¿Tienes llamado? Sí, eres un hombre y una mujer llamada. Pero también tienes que saber pasar y atravesar los procesos en el nombre de Jesús. Ahora, dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Pero en los cambios es morir, diga morir, al viejo hombre. Poner por debajo, anótelo porque usted no va a escuchar esta palabra. Poner por debajo el sentido de lo natural a las cosas. Diga, poner por debajo el sentido natural a todas las cosas para poder poner por encima el sentido espiritual. ¿A qué? A mi llamado. ¿A qué? A mi propósito. Por eso dice su palabra que los que entendemos de propósito, diga, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Me dice amén? Para cumplir con un propósito en la vida tenemos que pasar, diga, tenemos que pasar proceso. Que se le revele esta palabra. Tú tienes que pasar proceso. Es necesario los procesos. Es necesario el que estés en la nada para pasar ese proceso y que después tú te encuentres con lo mucho de Dios, con todo lo que Dios te va a soltar. Entonces, todos esos procesos, digan, son necesarios. Todos los hombres que fueron llamados y encontraron el sentido espiritual a su llamado, digan que es el propósito, pasaron por procesos. Los hombres que usted ve en la Escritura, usted ve personas en la Biblia que no fueron grandes hombres porque se quedaron en el proceso, fueron grandes hombres porque pasaron el proceso. Ellos sabían cómo atravesar, ellos sabían cómo caminar en el proceso. Y el gran problema de la iglesia es que no sabe cómo atravesar. Me separo, lo dejo, la dejo. Y se dan por vencidos frente a una necesidad, sobre un dolor, sobre una enfermedad. Usted tiene que saber cómo pasar los procesos. Yo sé que va a haber gente que va a ser grande en Dios. Yo sé, estoy segura y es mi convicción que de esta casa saldrán hombres grandes de Dios. Pero tú tienes que saber, así como los grandes de hombres y mujeres de Dios que supieron pasar los procesos, usted tiene que saber cómo pasarlos. Wow. ¿Cómo pasarlos? Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, diga imitadores, de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Diga, por la paciencia. Sino imitadores de aquellos que por la fe, diga, por la fe y la paciencia. La paciencia es la palabra upomene. Está bajo crisis y opresión. Paciencia también significa la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Saber pasar los procesos, tener esa capacidad de pasar toda clase de obstáculos, de pasar toda clase de barreras. Y mire lo que significa de padecer o soportar algo sin alterarse, sin que te remueva de tus convicciones, sin que te remueva de tu fe, sin que te remueva de quien tú has creído. Tú no te puedes alterar, tú no puede ser que no haya una capacidad con todo lo que usted se informa de esta casa de poder pasar todas aquellas dificultades. Entonces, usted es un hombre llamado, eres una mujer llamada, pero tiene que tener la capacidad de poder pasar todos estos obstáculos sin alterarte.
lo que a usted se le tiene que revelar, que usted ya no vive. Entonces cuando usted ya no vive, usted sabe que Dios está en el asunto. Sabe que en ese proceso usted no va solo. Sabe que usted en esa dificultad no camina solo, que Él va delante suyo como un poderoso gigante. Aleluya. Entonces, en la capacidad de soportar algo, diga sin alterarme. Por eso los hombres de Dios, por eso estos hombres, mujeres que están realmente en la Escritura, fueron capaces de pasar desiertos. Es que en el desierto muchos se mueren, pero el hombre de Dios que se le revela que es necesario el proceso, porque el propósito de Dios es grande con mi vida. Yo sé pasar los desiertos, y aunque vea que el desierto sea un desierto, sé que en ese desierto va a florecer. Sé que en ese desierto Dios me enviará un manantial. Pero usted tiene que tener la palabra en su espíritu para que usted pueda pasar esos desiertos. ¿Me dice amén? Estos hombres y mujeres sabían cómo pasar desiertos, cómo pasar pobreza. Es que muchos en la economía son quebrados, porque en la economía todo lo que es dinero se compara con un Dios. No hay nada que pueda moverte cuando hay una convicción de Dios sobre tu vida. Usted puede estar en el peor desierto, en la peor pobreza, pero usted sabe que Él te va a sustentar. Usted sabe que de una u otra forma Dios te va a proveer. Pero cuando entra en la crisis de pobreza, no sabe cómo pasar ese tiempo de pobreza. Por eso usted necesita ser ministrado, necesita conectarse con el Espíritu Santo, necesita tener una intimidad con Dios, porque en todo tiempo, cuando tú tienes a Dios y sabes que Él te guía, en todo tiempo tú le vas a alabar. En todo tiempo tú vas a bendecir el nombre del Señor. En la pobreza, en todo tiempo. Estos hombres sabían cómo pasar desiertos, sabían cómo pasar pobreza, sabían cómo pasar enfermedad. ¿Me dice amén? Sabían cómo pasar la crisis. Ellos sabían cómo pasar la persecución, el dolor, el sufrimiento, la escasez. Entonces, qué lindo es tener propósito, pero es lindo saber, y sé que usted tiene que entender que usted tiene que pasar procesos. Y tiene que saber cómo pasar todos esos procesos. Seguramente crisis en la economía, familiar, matrimonial, con los hijos. Yo no me puedo desanimar, no puedo pasar por alto, que tengo que pasar un proceso también con mis hijos. Pero los que aman a Dios, diga, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tengo una convicción que yo y mi casa serviremos al Señor. Diga los llamados, los que la gente con propósito sabe pasar desierto. Job era el hombre más rico, diga el hombre más rico del mundo, que era Job, el hombre más rico del mundo. Diga, y en un día lo perdió todo. Pero este hombre tenía una convicción. Dice la Biblia que Job en un día, diga, lo perdió todo. Pero él tenía una convicción
era Dios para él. ¿Me dice amén? El proceso de nuestra vida es para formar carácter. La Biblia dice que en Hebreos 11:2, dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Diga, por la fe alcanzaron buen testimonio. Más allá de todo lo que ellos pasaron, ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Me dice amén? No dejaron sus convicciones. Y ese es el problema de muchos, que muchos dejan su convicción. ¿En qué creemos? En que supuestamente algún día usted tuvo un encuentro con Dios. La persona que tiene un encuentro con Dios jamás perderá la convicción hacia Dios. No puedo perder la convicción hacia Dios, lo que es Dios para mí, la certeza a lo que es Dios y a las promesas de Dios para nosotros. Tiene que haber una convicción en la iglesia de Jesucristo. Tiene que haber una convicción sobre su vida, de lo que es Dios para usted y de lo que Dios tiene en cada promesa para usted. Me dice amén. Me dice amén. Voy a aplaudir la palabra de esta mañana. Por eso dice Job en Job 19:25, dijo así: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que muchos no me entienden, pero yo tengo una convicción de que Él vive, de que Él está, que Él es mi ayudador, que Él es el que me fortalece en todo el tiempo, que Él es mi vida, que Él es mi compañero, que Él es fiel ayudador. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, aunque haya ruina, aunque haya sequía, aunque estés en escasez, aunque haya enfermedad, aunque estés en dolor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará. El problema es que falta convicción de quién es Dios. Este hombre, escuche, este hombre perdió todo lo que tenía: esposa, hijo, bien ganado, de un día para otro. Pero mire la declaración: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, aunque él estaba viendo ruinas, él se levantará del polvo. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción, iglesia! Despiértese esta mañana, levántese esta mañana, que haya una convicción, que haya una certeza en tu vida de quién es Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Él habla de la ruina, habla de la muerte, de la escasez, de todo lo que había pasado, pero él tenía una convicción. Mire, la semana anterior estuvimos en una escuela preciosa y honro la vida del pastor, honro la sabiduría, honro su vida, y él enseñó tantas cosas reveladoras. Y siempre dice que hay una palabra: prepárense, que Jesús le enseñó a sus discípulos: prepárense para tener aflicción. Y cuando tenemos una convicción de quién es Dios, cuando tenemos una convicción de quién está con nosotros, usted puede pasar las tormentas más grandes, la adversidad más grande, y aunque las olas sean gigantes, aunque la marea sea contraria, ninguna
de esas olas gigantes, ninguna de esas tempestad gigante va a poder ahogarte, va a poder matarte. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando hay una convicción de Dios en nuestra vida. Tiene que haber una convicción en cada persona que está en este lugar. Y usted se encontrará en un nivel muy diferente a lo que ha estado, a lo que ha vivido y a lo que ha pasado. ¿Usted sabe cuánta gente estuvo en proceso fuera de Dios? Mucha. A punto de morir, a punto de matarte, a punto de un montón de cosas. Y en ese proceso que a lo mejor mucha gente no ha estado en Dios, Dios te tiene esta mañana en este lugar. Porque aún en esos procesos, aunque usted no lo haya visto, Dios está. Porque Dios guarda a la gente que tiene un propósito. Porque Dios guarda a la gente que es llamada. Job tenía una certeza y una convicción en Dios. Tiene que haber una marca en usted, una convicción de Dios sobre su vida. ¿Me dice amén? Hebreos 11:2. La Biblia dice que alcanzaron buen testimonio. Dice que los antiguos alcanzaron, digan, buen testimonio, porque supieron cómo actuar, supieron cómo conducirse, cómo comportarse. ¿Me dice amén? Amén. Entonces tenemos que saber cómo conducirnos en los procesos, cómo comportarnos en cada proceso. Usted no puede desanimarse en un proceso. Usted tiene que estar más fuerte en un proceso. No puede estar débil. Usted tiene que estar bien alimentado en el espíritu para poder pasar esos procesos. Los antiguos supieron cómo actuar, diga cómo actuar, cómo conducirse, cómo comportarse en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos un llamado, tenemos un propósito, amén, y en ese propósito y llamado tenemos un destino, amén. Cada uno de nosotros tenemos un destino. Cada uno de nosotros tenemos un proceso. Mi proceso no es el mismo que su proceso, y su proceso no es el mismo que el mío. Todos tenemos y atravesamos diferentes procesos, pero en esta mañana yo simplemente quiero que a usted se le revele que usted tiene que saber cómo pasar todo tipo de situación, cómo atravesarlo, cómo avanzar. Usted no ha sido diseñada para retroceder, ha sido diseñada para que tú avances, para que tú triunfes, para que logres en el nombre de Jesús. Me dice amén. Los hombres de Dios, digan, los hombres de Dios han pasado procesos en el nombre de Jesús. Me dice amén. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 6:15, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Diga, mi fe tiene que ser como un ancla y tiene que traer convicciones sobre mi vida en el nombre de Jesús. Me dice amén. Entonces, cada persona tiene que prepararse, equiparse para pasar procesos. Jesús vino a la tierra y Él pasó procesos. Y si Jesús vino como hombre y pasó esos procesos, cuanto más nosotros, amén, tenemos que pasar esos procesos y saber cómo pasarlos en el nombre de Jesús. Me dice amén. Amén. Me dice amén. Amén. Nuestra casa tiene un proceso. Usted está pasando una escuela y de esos procesos usted saldrá siendo formado para lo que Dios ha sido diseñado, para lo que Dios lo ha diseñado en el nombre de Jesús.
Usted no puede saltar esos procesos. Usted tiene que prepararse, equiparse para ser realmente quien tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús. Me dice amén. Me dice amén. El problema de muchos es que quieren tener un buen título y no pasar los procesos. Es necesario que pasemos el proceso de toda la casa para que realmente usted pueda cumplir el diseño, la visión que Dios nos ha dado para que usted se equipe y se prepare para este tiempo en el nombre de Jesús. Mire, David, veamos el proceso de David. David no fue un rey de la noche a la mañana. David, pasó un proceso. David pasó de pelear con un oso, de vencer con un oso, a pelear con un león. Entonces, de pelear con un oso, pasó a pelear con un león. Diga, y de un león, pasó a realmente a pelear contra Goliat, dice su palabra, y a vencer a un gigante. Entonces, vemos el proceso de David. David estaba pastoreando ovejas, peleó con un oso, peleó con un león, y luego se enfrenta con un gigante para vencer ese gigante. ¿Por qué? Porque había pasado diferentes procesos para poder enfrentarse a un gigante. Y después de vencer ese gigante, David pasa a ser un rey, un ungido en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que Dios va a poner gente en alto, pero tú tienes que pasar los procesos. Tú tienes que saber atravesar cada proceso que te toque enfrentar en el nombre de Jesús. Le dice amén. Le dice amén. La vida de José, diga José. José tuvo un sueño, dice la palabra, y ese sueño dice que lo cuenta a sus hermanos. Después de que cuenta el sueño, él pasa a que sus hermanos lo tienen en una cisterna. De una cisterna pasa a una cárcel, y después de una cárcel, después de haber pasado esos diferentes procesos, porque la cisterna fue para matarlo. La cisterna fue para matarlo. La cisterna era para destruirlo. Pero él pasó, diga pasó. José pudo pasar ese proceso de estar en una cisterna al borde de la muerte, de pasar una cárcel a pasar a ser el segundo del rey. Procesos. Y miren lo que le promete la palabra. Isaías 43, de 2 al 5. Diga, tenemos que saber pasar los procesos en Dios con una convicción. Y la Biblia dice así: cuando pases por las aguas también significan los problemas. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. No, que ponga. Cuando pases por los problemas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿cuántos han pasado por el fuego? ¿Cuántos han pasado por las aguas? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, que dice,
Entonces, cuando hay una convicción, usted sabrá pasar todo tipo de procesos. Y David, antes de ser rey, vamos al Salmo 23:4. Quiero que se ponga de pie, cierre sus ojos y mire lo que dice David. En este lugar Saúl lo quería matar, y mire lo que dice y mire lo que declara David. Levánteme sus manitos, porque sé que muchos han estado ahí. Muchos han estado en el dolor, en la desolación, en la persecución, en la enfermedad, en el valle de sombra y de muerte. Muchos han estado ahí, con mucho dolor, con mucha persecución, siendo difamados, teniendo en contra todo el mundo. Parece que estuviese en contra. Familia, hermanos. Pero miren lo que dice David. Y a mí me ministró tanto esta palabra, porque él lo dice antes de su reinado, y él tenía una convicción ya en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Y David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque pase por valle de sombra y de muerte. Cuánta gente que ha estado en esos valles, cuánta gente que ha estado en ese lugar de angustia, de dolor, de persecución, de ser rechazado, de que te dejen, de que no te amen. Cuántas personas que en esta casa y en esta mañana están en este lugar, que tienen propósito, que son llamados, pero han estado en este valle, así como estuvo David. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Y hay que estar con esta convicción cuando a ti te quieran matar, porque a David lo quería matar Saúl, pero él sabía que iba a pasar ese valle de sombra y de muerte. Tú tienes que entender en esta mañana que todos los procesos que puedes haber vivido y haber pasado son necesarios, porque el propósito contigo es grande, porque el llamado que Dios tiene con usted es grande, y cuando el propósito aún es más grande, es mayor la adversidad. En esta mañana, que usted pueda tener esa convicción de que Dios está